Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la Fundación, a Guillermo Lara. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí en un lugar tan hermoso. Y gracias a ustedes. El tema que nos reúne es el héroe. Por supuesto que no vamos a responder qué es el héroe. Lo que vamos a invitarlos es a preguntarnos qué decimos cuando decimos héroe y qué decimos cuando decimos héroe a lo largo de la historia, porque al formularlo de este modo me parece que lo instalamos como pregunta en el sentido de que el significado que puede tener el héroe a lo largo del tiempo va a ir cambiando, se va a ir modificando, no solo por el significado del héroe, sino también por el tipo de valores o atributos que se le reconocen al héroe. Y reponer esto, y eso coincidíamos con Fabio, que era importante empezar a hablar desde el presente porque precisamente hay una banalización de la palabra del héroe, hay un exceso de la nominación de héroes. Ustedes vieron que tenemos un presidente que ha dicho que su ministro de Economía es un héroe, que Al Capone es un héroe, que los evasores de capitales son héroes, etcétera, etcétera. De modo que hay una instalación de un relato en torno a qué es el héroe y en el marco de qué épica o de qué narrativa se incorpora el héroe, porque el héroe en realidad es una figura que ha realizado alguna acción que se considera relevante, pero que en algún momento es incorporada a una narrativa, a un relato que trasciende esa acción particular y que a partir de esa narrativa que trasciende esa acción particular es colocado en alguna perspectiva de futuro, o sea, un héroe que pretende iluminar el futuro. Por lo tanto, cuando nomino héroes en el presente, estoy incorporando en alguna narrativa, en alguna idea de futuro, en alguna proyección, en alguna idea del porvenir. Y ese también es una idea, me parece interesante, porque el siglo XXI se caracteriza por ser un siglo que tiene porvenir. Los hombres del siglo XIX imaginaban un porvenir, o sea, imaginaban que iban a ser juzgados en el futuro. Ahora parece que no hay idea de futuro, por lo tanto, no hay idea de que en algún momento los actos del presente pueden llegar a ser juzgados. Por lo tanto, nos parecía importante comenzar a reflexionar sobre el héroe en el presente para a partir de allí reconstruir los procesos de construcción de esa figura y los sentidos que pueda ir tomando. También en función de otro episodio que generó bastante discusión en los ámbitos de historiadores, no sé qué importancia puede haber tenido para la ciudadanía en general, que fue reemplazo del Salón de las Mujeres de la Casa de Gobierno y la sustitución por un panteón de héroes, por otro lado bastante tradicional y que nunca había estado en discusión en términos generales, salvo la inclusión dentro de ese panteón de próceres de la figura de Carlos Menem, que sí generó controversia. Ahí nuevamente hay la instalación de un relato que por otro lado sustituye un Salón de las Mujeres que era muy ecléctico, muy heterogéneo, muy amplio, que incluía figuras de distintas tradiciones políticas, que incluso en su momento habían estado enfrentadas, como el caso de Victorio Campo y Eva Perón, y sin embargo formaban parte de un mismo espacio. Entonces también ahí hay una operación de instalar una discusión sobre el pasado en torno a determinadas figuras, que me parece a mí que no es solo una provocación, sino que busca también instalar alguna narrativa, ¿no? Vuelvo a insistir, con la idea de que hay allí una épica que proyecta una determinada idea del país, del mundo, hacia el futuro. Pero no es solo la Argentina, digamos. El otro episodio que a mí me parece importante rescatar, por lo menos en esta primera intervención, es que estamos en una época donde los héroes fueron literalmente tirados del pedestal. Lo que sucedió, no por la novedad, pero sí por la escala y por la sincronicidad, a partir del asesinato racista de George Floyd en Estados Unidos, que generó todo un movimiento de ataque de monumentos, primero en Estados Unidos y simultáneamente prácticamente en Europa, de personajes subidos a un pedestal que fueron denunciados como racistas o que se habían beneficiado del racismo, que habían participado de la trata de esclavos, volvió a poner en discusión de quiénes eran esas personas célebres, y es una discusión que es importante, que fue importante, y el modo de expresarse por parte de la sociedad, o sectores de la sociedad al menos,
fue atacando esos monumentos, y eso se proyectó a América Latina con figuras vinculadas con la conquista y la colonización, ¿no? y el genocidio de pueblos originarios. De modo que todo es un tembladeral, me parece, todo está en discusión, y un poco reponer las condiciones en las que se produce esa discusión a lo largo del tiempo es la intención. Pero la idea de pensar por el presente también tiene que ver con que está Fabio aquí. Fabio escribió hace muy poco tiempo un libro sobre los usos políticos del pasado durante el gobierno de Macri, que se llamó El barro de la historia, y además fue como una parte muy activa en la producción de un manifiesto de los historiadores, precisamente que protestaba contra estos usos del pasado durante el gobierno de Milei, que fue firmado por más de 1000 historiadores del país y del mundo. Por lo tanto, me parecía que era importante que Fabio cuente esta discusión, ¿no? En el presente, o por lo menos cómo la ve él. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Bueno, quiero sumarme a los agradecimientos por la invitación al museo, a las autoridades del museo y a todos ustedes que están acá presentes. Me da mucho gusto estar acá conversando. Como bien dijo Alejandro, no creo que de esta conversación salgamos con algo del todo cerrado, sino que tiene la idea más bien de abrir algunas preguntas a partir de interrogarnos cómo son los procesos de construcción de ciertas figuras que son reconocidas como héroes. Con relación a lo que estaba planteando recién, ¿no? El proceso que está llevando adelante a cabo el actual gobierno nacional, uno puede ver que hay un interés muy importante en dar una disputa con relación a cómo se recupera el pasado, bajo qué claves, a qué figuras se recupera, a partir de qué valores y demás. Lo cual no es ninguna particularidad ni de este gobierno ni de Argentina. Eso también es importante tenerlo presente. Muchas veces estamos dándole vuelta a una supuesta excepcionalidad que tendría Argentina con relación a las discusiones que vinculan pasado y presente, historia y política, y en realidad es algo de lo más común. Bueno, recién Alejandro reseñó brevemente de otros lugares de América Latina, Estados Unidos, en Inglaterra también, en Francia también, bueno, en España. O sea, no es ninguna particularidad. Lo que sí, cada sociedad tiene... Sí, puedo hablar más alto, pero me da miedo. Ahí sí. Ok, dale. Que todas las sociedades se plantean de distinto modo, con distinto énfasis y a través de distintos procedimientos estas cuestiones, porque tienen que ver con las identidades colectivas, con la pregunta de quiénes somos, qué valores tenemos, qué idea de sociedad y de comunidad compartimos y demás. Me voy a detener brevemente en esta cuestión que planteaba Alejandro, vinculada a lo que pasó en lo que había sido hasta ese momento el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y su reemplazo por el Salón de los Próceres. Porque bajo la idea de héroes, en realidad hoy vamos a estar hablando de un tipo de héroes, los próceres. Hay otros tipos de héroes. Por ejemplo, hoy en día podríamos decir que los jugadores o algunos jugadores de la selección de fútbol son nuestros héroes. Incluso el técnico, y hay una iconografía sobre esto, de verlo a Scaloni como San Martín, ¿no? O sea que cuando uno dice héroes puede decir muchas cosas, no solamente figuras del pasado político y militar, también héroes en clave deportiva o hoy en día hay una figura social para algunos sectores de la sociedad de ciertos empresarios vistos como héroes, ¿no? Entonces, podría ir por distintos lugares. Nos vamos a concentrar más en los próceres, que es un poco por ahí lo que tenemos más habitualmente identificados como héroes. Y ahí en ese salón, para volver a lo que estaba mencionando, lo que uno encuentra, como decía Alejandro, no es solo que hay una colección de figuras, sino que hay un relato. Entonces, una de las cuestiones interesantes es ver qué tipo de relato uno puede, reconocer en esa elección de figuras. Para eso uno tiene que tener en cuenta dos cosas. Primero, cuáles son esas figuras, obviamente. ¿Por qué eligieron estas y no otras? Y después, algo de lo que se le ha prestado menor atención porque no está tan visibilizado, pero hay una cuenta, por ejemplo, de Twitter que se llama Casa Rosada, donde el gobierno sube a las redes sociales periódicamente cuestiones vinculadas con su interpretación del pasado, con efemérides, y donde hay una descripción de por qué se eligieron a cada una de estas figuras. Los invito y las invito a que lo busquen y lo lean porque es muy interesante,
por varias razones. Yo me voy a detener en una, pero voy a mencionar otra. La que voy a mencionar y no voy a profundizar, si quieren después lo charlamos, es que está llena de errores. Llena, increíble. Errores ridículos, incluso. Con lo cual uno dice, le presta mucha atención, mucho interés, pero por otro lado no se detienen a revisar cosas básicas que escriben, ¿no? Eso, por ejemplo, dice que Mariano Moreno redactó la Declaración de Independencia. No, digo, para poner una que todos van a identificar rápidamente, Moreno murió en 1811, la Declaración de Independencia de 1816. Una simple cronología, y nunca lo corrigieron eso. Entonces, eso sería para otra discusión, si quieren la podemos traer, que es que qué relación tenemos, algo mencionó antes Guillermo, con relación con la verdad, o cómo concebimos la verdad. Pero hay otra cuestión que a mí me parece más interesante, que es todas esas figuras, algunas son muy convencionales, otras no tanto, uno puede encontrar una interpretación del pasado argentino. Por ejemplo, cuando uno ve los presidentes, están las presidencias, como se llaman las presidencias históricas. Bueno, está Urquiza, después está Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, por supuesto. Es interesante, por ejemplo, el texto sobre Roca, que menciona muchas cosas y no menciona la más decisiva, el Estado. Porque, bueno, el actual gobierno tiene una mirada muy crítica sobre el Estado y a su vez reivindica una figura que nosotros identificamos muy rápidamente con la construcción del Estado. Uno ahí puede ver los problemas que genera. Después de Roca pasa a Victorino de la Plaza. Y uno dice, Victorino de la Plaza, yo creo que la mayor parte de la sociedad no sabe exactamente quién fue. Sabe que fue un presidente, lo identifica. Y de Victorino de la Plaza, de presidente del siglo XX, solo, que lapsus, pero eso es lo que iba a decir, el que sigue es Menem. No está Irigoyen, no está Perón, no está Alfonsín, digamos, que uno podría decir son los tres presidentes, por lo menos, no, ni siquiera Frondizi, o sea, no. Y uno dice, ¿qué hace Victorino de la Plaza y después Menem? Bueno, hay una interpretación, hay un relato histórico atrás de esto. Está esta idea de que algunas figuras como Alberdi diseñaron un país que tenía determinadas características, que lo pudieron plasmar esas presidencias nacionales. Bueno, con Roca finalmente como el mayor emblema. Después pasamos a Victorino de la Plaza. ¿Cuál es la cualidad de Victorino de la Plaza? Bueno, fue el último presidente antes de la implantación de la ley Sáenz-Peña y el triunfo de Irigoyen. Fue el último presidente antes de la extensión de la democracia. Y de ahí pasa Menem. Hay una interpretación del pasado argentino que es coherente con los dichos del presidente y de figuras vinculadas al presidente, en el sentido de que Argentina tiene un problema hace 100 años, que coincide con la extensión de la democracia, por lo menos del voto universal masculino. Y el salón lo pone en evidencia, ¿no? Entonces, uno lo puede encontrar acá, lo puede encontrar, como dijo Alejandro, yo escribí un librito sobre los usos del pasado y el futuro en el gobierno de Macri, donde también había un relato que no tenía por ahí no era tan preciso en estas cuestiones, pero uno podía reconstruir una idea también de que Argentina tenía un destino de grandeza como un país de clase media, digamos, de ascendencia europea, y que en algún momento se perjudicó, y ahí la figura de los 70 años, no los 100 años. Había una responsabilidad atribuible a un actor político que era el peronismo, ¿no? En el caso del actual gobierno es otro. Digamos, podemos hablarlo después, pero lo que quiero decir es que estas discusiones están presentes, sobre todo porque se refieren a en qué momento el país, en lo que todos coinciden, incluso si uno podría ir a los gobiernos del kirchnerismo, del peronismo, también coinciden en esto, un país que tiene todo para ser un país con un gran destino de grandeza, pero que en algún momento se perjudicó o pasó algo. Entonces, ahí aparecen las distintas interpretaciones. Bueno, todo esto muchas veces es simbolizado y sintetizado en algunas figuras históricas. Lo interesante, y así avanzamos hacia el pasado, es que hay algunas figuras que parecen quedar por fuera de estas discusiones, o que son verdaderos héroes en el sentido de que toda la sociedad parece reconocerlos como esas figuras fundamentales, como esos próceres que no están en discusión, como todo esto que estaba mencionando ahora. Y esto uno lo puede ver muy claramente, por ejemplo, San Martín y Belgrano, ¿no? Ahora, y para avanzar, tampoco tenemos que dar por supuesto que estas dos figuras fueron naturalmente los próceres que se terminaron convirtiendo en la historia argentina, sino que eso también son parte de un proceso, y donde hubo disputas como las que nosotros estamos viendo ahora,
que permitieron que esas figuras se convirtieran en nuestros héroes. Dijo por acá, si le doy un poco la palabra a Alejandro. Bueno, gracias. Ya que nos vamos un poco al pasado, pero nos vamos un poco al pasado y jugamos un poco con el presente. Porque claro, el caso de los dos héroes que parecen menos discutidos del Panteón Nacional, que es Belgrano y San Martín, que se instalaron muy tardíamente, contra lo que suele pensarse, se instalaron muy tardíamente, digamos ya hacia fines del siglo XIX. No fueron personalidades rápidamente aceptadas como héroes. Uno de los problemas que tenían los dos, y que plantea una cuestión peculiar de la historia argentina y del modo en que la historia argentina se fue construyendo y se fue narrando, es que son héroes de un Estado republicano, liberal y democrático. Pero no son rasgos necesariamente de ninguno de los dos. Esto es, las dos personas que se elevaron al Panteón Nacional, que sin duda formaron parte de los padres fundadores de la Argentina y de la argentinidad, no tuvieron particularmente esos rasgos. No fueron particularmente republicanos. Se puede reconocer cierto liberalismo en algunas ideas de Belgrano, pero en cualquier caso no era un rasgo particular de San Martín. Y lo que sí es claro es que ambos apoyaron proyectos monárquicos. Entonces, ¿por qué una república liberal, democrática, que se organiza bajo un régimen federal, elige como sus principales héroes a personas que no fueron republicanas, que claramente no fueron federales y que incluso hubiesen combatido si era necesario el federalismo? Porque imaginaban que lo necesario en ese momento para estos países que se estaban conformando eran gobiernos fuertes, gobiernos centralizados. Eso dice algo sobre la Argentina, el modo en el que eligió a sus héroes fundadores que no tenían las ideas que eran necesarias para construir estas nuevas repúblicas liberales, democráticas y federales. Sobre esas contradicciones creo que podríamos hablar un rato hoy, pero para empezar a hablar de eso lo que habría que primero decir es, o preguntarnos, si ser monárquico en los años inmediatamente previos a la Revolución, porque hay proyectos monárquicos antes de la Revolución, inmediatamente después de la Revolución, significaba lo mismo que significa ahora. Si ser liberal o discutir sobre el carácter liberal de estos personajes significa lo mismo que significa el liberalismo hoy, o por lo menos algunos de los significados dominantes del liberalismo hoy. Y así podríamos jugar con los demás conceptos. Quiero decir con esto, el modo en el que se construye la Argentina en torno a esos héroes incluye la discusión sobre las bases sobre las que se constituyó este país y las características de estos principios republicanos y liberales del modo en el que se dieron en el siglo XIX. Nuevamente le paso la palabra a Fabio porque Fabio trabajó sobre estos conceptos, es especialista en estos conceptos particularmente, y me parece que algo podés decir sobre los significados que tenía ser republicano y ser liberal en la primera década de la independencia. Sí, lo voy a hacer corto para volver a los héroes, pero sí es importante. Es interesante esto que plantea Alejandro, porque efectivamente, y es uno de los problemas que tuvo que resolver las primeras interpretaciones sobre San Martín y sobre Belgrano, cómo convertir estas figuras monárquicas en héroes republicanos, ¿no? En esto, por ejemplo, alguien muy importante fue Bartolomé Mitre, que le dedicó sendas biografías a cada una de estas figuras, ¿no? Todo. Y ahí uno podría preguntarse maliciosamente si Mitre hizo estas biografías porque eran ya esos héroes indiscutibles o se convirtieron en esos héroes indiscutibles después de las biografías que les dedicó Mitre, ¿no? Un poquito y un poquito quizás, pero ahí hay algo. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer Mitre y no solo él? Bueno, ahí uno encuentra que hay toda una serie de conceptualizaciones, de figuras interpretativas y demás vinculadas con el proceso revolucionario que
empiezan a desarrollarse discursos liberales, republicanos, pero que van a terminar de cobrar forma décadas más tarde. Durante la década del 10 no era tan extraño que las dirigencias políticas tuvieran ideas monárquicas, por ejemplo. Podían ser ideas monárquicas, obviamente, para que esto quede claro, son ideas monárquicas, podríamos decir, parlamentarias, constitucionalistas, no absolutistas, ¿no? Más parecidas a lo que era Inglaterra que a lo que era el absolutismo o en Francia o en España, ¿no? Pero sí la idea de que una vez que se produjo la crisis de la monarquía, una vez que se produce la ruptura del vínculo con la monarquía española, hay muchas figuras que, como San Martín y Belgrano, que creen que uno de los mecanismos que permitirían mantener cierta consistencia y unidad a la sociedad sería la figura del monarca. Y ellos van a ser como muy claros en esto. Es muy conocido el proyecto de la monarquía incaica de Belgrano y también todos los problemas que tuvo San Martín en Perú, sobre todo, por su adhesión a un proyecto monárquico, y de hecho hay algunas caricaturas que lo ponen a San Martín digamos, como una figura, como un tigre que busca acabar con las vidas de sus adversarios y tiene pretensiones monárquicas. O sea, vemos que no hay nada indiscutido ahí de San Martín en la década del 20. Bueno, en ese marco uno encuentra muchas veces en los textos, en las declaraciones, expresiones, propuestas políticas y demás, que son identificadas como liberales y republicanas, pero que en realidad uno no puede reducirlas a lo que va a significar el liberalismo, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, sino que la primera década del siglo XIX tiene como un carácter mucho más general, más diluido, y tiene que ver con un intento de buscar discursos políticos y fundamentos políticos del nuevo orden que se está constituyendo, y para lo cual no hay, y me parece lo más importante es esto. Una vez que se produjo la crisis de la monarquía, una vez que se desencadenan los procesos revolucionarios, una vez que empiezan las guerras, una vez que se declara la independencia, no hay procedimientos claros sobre cómo deben constituirse las comunidades políticas y sobre qué principios. Entonces, lo que nosotros muchas veces vemos como liberalismo y republicanismo es el destilado de décadas de conflictos que van a terminar dando forma, por ejemplo, lo que va a ser la Constitución del 53, pero que no están tan claramente planteadas en esos inicios, donde hay otros valores, otras ideas en juego, todavía muchas veces impregnadas de ideas y de valores monárquicos y de una idea de una sociedad en la cual se confía mucho más en la centralización del poder político y en el poder que tiene que tener las instituciones estatales en la construcción de la sociedad que en el desarrollo de la sociedad civil. Y esto también se explica porque estaban en guerra. Digamos, y en la guerra la centralización del poder es fundamental. Entonces, también uno tiene que ver qué tipo de situaciones hay en cada coyuntura para poder darle mayor sentido a lo liberal, lo republicano y demás. Dicho todo esto, en ese marco, así como no era claro, para no irnos muy lejos con todo esto, ¿no? Y volver a los héroes. Así como no era muy claro cuáles eran los principios y los fundamentos sobre los cuales debían constituirse los poderes políticos, tampoco era tan claro quiénes eran las figuras que eran representativas y podían ser veneradas y podían formar parte de un panteón. No eran figuras indisputadas, eran figuras que digamos, podían ser reconocidas, podían ser valoradas, pero también participaban de las disputas facciosas, de las disputas regionales, y eso implicaba también que fueran impugnadas por otros actores. Algo que con el correr de los años se iba a ir estilizando y es lo que va a suceder sobre todo con estas dos figuras de San Martín y de Belgrano. Algo que no es tan claro en las primeras décadas. Para poner un ejemplo y salirnos de Argentina, Artigas va a ser una figura fundamental digamos, como héroe de la nacionalidad uruguaya. Recién va a empezar a producirse ese fenómeno a fin del siglo XIX. No, antes no. Y uno lo tiene absolutamente identificado Artigas como una figura central, como un héroe de Uruguay, y no era así visto, ¿no? Entonces, digo, son procesos similares que van a verse en distintos países. Lo mismo va a suceder con Bolívar, lo mismo va a suceder con O'Higgins. No hay figuras indisputadas. No hay figuras indisputadas porque tampoco hay órdenes políticos absolutamente consolidados que pudieran, digamos, recurrir a esas figuras y que sean también indisputadas, ¿no? Entonces, acá hay algo que tener en cuenta en esas primeras décadas del siglo XIX para tener presente todo esto y entender por qué se producen esas disputas también.
Sí, no, y además, vinculado con lo que vos decías, hay un tema, me parece muy importante, dos cuestiones que son importantes tener en cuenta. Uno parece bastante obvio, pero violenta toda narrativa sobre los héroes. Lo que resulta bastante obvio es que nadie nace héroe. Cuando eras chiquito vos no sabías que ibas a ser héroe. San Martín no se imaginaba como héroe de niño, ni Belgrano tampoco. Sin embargo, la narrativa de los héroes incluye su infancia. Era como que en su infancia ya revelaba ciertos rasgos que, siendo maduro, se iban a hacer evidentes en sus acciones y demás. Pero de algún modo ya era un pequeño héroe y, claro, quienes se educaron con los manuales y la revista Villiquen y este tipo de cosas, veían ese tipo de relatos de infancia del héroe, que en última instancia en determinado momento tomaba conciencia de que era un héroe y actuaba en consecuencia. Nadie nace héroe, pero tampoco se convierte en héroe durante su vida. Los héroes se construyen como tales a partir de que mueren. Por lo tanto, es su posteridad la que los construye como héroes. Eso no significa que ciertas personalidades, y San Martín particularmente lo hizo, no diseñe su posteridad, no construya su imagen para el momento de la posteridad. Y realiza una serie de acciones para ese motivo. Pero en cualquier caso no sabe cuál va a ser el desarrollo, o sea, no sabe exactamente qué va a ser la posteridad con él cuando muere en 1850. Mucho menos Belgrano cuando muere en 1820. La diferencia entre San Martín y Belgrano es que San Martín tiene más tiempo. San Martín tiene más tiempo para diseñar su posteridad. Belgrano no tiene tiempo. Muere muy rápidamente y no logra dejar más que una autobiografía, muy pocas páginas, en la que fija su propia historia, su propia memoria. En cualquier caso, cuando mueren en 1820, por distintos motivos son figuras cuestionadas. Y este me parece que es un segundo elemento para reponer. El panteón de héroes que se construye en la Argentina es un panteón de héroes muy porteño. San Martín no era porteño claramente, sin embargo es un panteón de héroes que responde a el modo en el que concibe Buenos Aires su lugar en las Provincias Unidas del Río de la Plata y en América del Sur. San Martín se configura en una figura que va a servir para ver la proyección de la Revolución de Mayo en América, los ideales de Mayo en América, y Belgrano es la figura que sirve para construir el eje del proceso de independencia hasta su realización definitiva en el Río de la Plata. Pero son dos figuras porteñas y son dos figuras relativamente externas al proceso central de la política porteña y de los conflictos entre Buenos Aires y el resto de las provincias. Tienen esa doble condición. Sin embargo, en 1820 son figuras cuestionadas, primero porque Belgrano sí baja con su ejército a luchar contra los ejércitos federales, y San Martín por lo contrario. San Martín porque renuncia a hacerlo, se niega a hacerlo, desobedece. En cualquier caso, son dos acciones que lo ponen en situaciones relativamente problemáticas. Belgrano porque eventualmente combate o está dispuesto eventualmente a combatir a los ejércitos federales del litoral, y San Martín porque se niega a defender al Directorio de Buenos Aires. Por lo tanto, es una figura incómoda para Buenos Aires, San Martín, y fue una figura incómoda durante toda la primera mitad del siglo XIX, con la excepción hacia la década del 40 de algunos románticos que lo van a visitar a Francia y lo entrevistan y este tipo de cosas, y Rosas, que realiza una serie de discursos en lo que recupera la figura de San Martín y surge la historia esta conocida en la que San Martín primero está dispuesto a participar del ejército para la lucha contra el bloqueo francés y posteriormente le dona su sable, ¿no? Y este acto termina asociando la figura de San Martín a la defensa de la soberanía nacional y a la función de Rosas. Pero en cualquier caso no es una figura todavía incorporada, ni mucho menos al panteón por Buenos Aires, que es el centro en el que se va a producir la construcción de esa nacionalidad y la construcción del panteón de héroes.
Y eso requiere que, y esto es otro de los problemas incómodos, digamos, cuando se ve cómo se construye ese panteón, que no figuran lo que serían los héroes provinciales. Eso incomoda muchísimo a las élites provinciales, a las élites provinciales que tienen sus propias tradiciones de lucha. Por ejemplo, Estanislao López no está en ese panteón, Ramírez no está en ese panteón, Artigas tampoco está en ese panteón. Es decir, las figuras centrales del proceso revolucionario y posrevolucionario de las provincias no están en el panteón. Por lo tanto, lo que se termina construyendo es un panteón porteño, porque la narrativa es porteña. Y este es otro rasgo. O sea, decíamos antes, una de las características de la historia argentina es que su panteón de héroes recupera a figuras que no son propiamente republicanas. Por los motivos que sea, por cuestiones pragmáticas, por lo que sea, pero no son propiamente republicanas, ni mucho menos federales. Pero el otro elemento es que se construye una narrativa histórica que en realidad es la historia de Buenos Aires. No incorpora las historias provinciales ese relato, son muy marginales de ese relato, lo cual genera también disputas, genera discusiones. Entonces, hacia la década de 1850, Fabio trabajó, y él podrá reponer un poco eso, trabajó los debates hacia la década del 20. No se ponen de acuerdo, o sea, quieren hacer un panteón, pero no se ponen de acuerdo de quién debe estar en ese panteón. ¿Cuáles son los criterios para seleccionar quiénes tienen que estar en ese panteón? Pero hacia la década del 50 tampoco eso está claro, porque el panteón estaría formado todo por porteños. Y el padre de la patria, en la década de 1850, no es San Martín, ni tampoco Belgrano. El padre de la patria, en la década de 1850, es Rivadavia. Y los restos que se reciben, y con grandes festejos, grandes celebraciones, etcétera, etcétera, en Buenos Aires, son los festejos del retorno de los restos de Rivadavia, el padre de la patria, que es Buenos Aires. Y el otro personaje central, cuyos restos también vuelven a Buenos Aires en 1860, por lo cual se hacen enormes celebraciones, es Lavalle. Es decir, el panteón para Buenos Aires todavía en la década de 1850 está nutrida de figuras unitarias. Entonces, ¿cómo construir un panteón nacional? ¿Cómo construir una identidad nacional sin las provincias, por una parte, pero por otra parte, cuyos héroes son unitarios? O sea, enfrentaron conceptualmente y militarmente a las provincias. O sea, son responsables de la sangre derramada, no en común, porque como sucede durante la Guerra de la Independencia, que es la sangre derramada en común. Los unitarios y los federales representan la sangre derramada uno contra otro, ¿no? La sangre derramada entre hermanos. Entonces, ¿cómo construir un panteón de héroes en torno a figuras que participaron activamente de esas luchas? Hacia fines de la década de 1850, esto no está resuelto. Y ahí Sarmiento y Mitre van a ser dos figuras centrales para incluir a estas personas que nunca habían sido héroes o no héroes en términos de próceres, digamos, nacionales, incluirlo en una narrativa que articulaba el pasado, el presente y el futuro. A partir de esa narrativa se podía proyectar el porvenir y representaban esos personajes, que eran individuos que habían realizado algún acto ejemplar, algo que era colectivo. Eso es lo que hacen esas obras, no solo esas obras, la serie de celebraciones y otra serie de actos, pero particularmente esas obras. O sea, incluir a esos personajes y sus acciones en una narrativa histórica nacional. Sacarlo de esos lugares particulares que habían tenido, en una gesta americana, y Belgrano en acciones que representaban sobre todo el gobierno de Buenos Aires, e incorporarlo a la narrativa, a la historia de una nación. Ese es el gran cambio que se produce a partir de la década de 1860 y 1870. Se construyen los monumentos de Belgrano y San Martín, etcétera, etcétera, y las historias de Belgrano, la historia de Belgrano y la independencia argentina, y la historia de San Martín y la emancipación americana. Me parece que esto es importante señalarlo porque no son las acciones particulares las que convierten a determinados personajes en héroes y eventualmente en próceres, como decía Fabio,
sino su incorporación en una narrativa y en tercer lugar, uno diría, las acciones de un Estado destinadas a convertir ese hecho en un hecho colectivo y nacional a través de una serie de operaciones, dispositivos, entre los cuales la escuela, por supuesto, va a cumplir un rol muy importante. Y me parece ahí que hay un cuarto elemento, sobre el cual podríamos hablar después, que tiene que haber una aceptación social. No alcanza solamente con que uno diga, este es el prócer, este representa la identidad nacional. Tiene que haber alguna aceptación por parte de la sociedad respecto de que efectivamente estos son figuras representativas. Lo que sabemos es que hay un rechazo de determinadas figuras, como estas figuras unitarias muy porteñas, como Rivadavia y Lavalle, que claramente no sirven a la intención de construir en torno a ellos una historia nacional, porque en torno a ellos solo se puede construir una historia que es facciosa. Bueno, Alejandro dijo casi todo, así que no, gracias. No, voy a retomar algo que planteé antes en un momento. Hay un momento muy interesante en esta historia. Como ven, estamos hablando de algunos momentos y algunos elementos. Se puede hacer toda una historia argentina de cómo se fue construyendo un relatos históricos nacionales y el lugar que se le da a los próceres dentro de los mismos, ¿no? Y cómo va cambiando con el tiempo. Por ejemplo, hoy en día con la incorporación de mujeres afrodescendientes, ¿no? O sea, eso es muy evidente. En la década del 20, cuando se realiza el Congreso Constituyente en 1824-1827, se produce una discusión que es muy interesante porque pone en evidencia todo esto que estaba diciendo recién Alejandro. En Buenos Aires se iba a erigir una fuente de agua y Rivadavia envía al Congreso, había sido electo presidente pocas semanas antes, un proyecto para que en esa fuente se pusieran los nombres de los autores de la Revolución de Mayo. No un monumento a la memoria de los autores, sino los nombres propios. Que lo que planteaban Rivadavia, Julián II Agüero, que era su ministro y que era quien fue al Congreso a sostener este proyecto, que era importante para afianzar la unidad, para dotar de un sostén moral al Congreso que se estaba constituyendo, para que los pueblos obedezcan y demás. Y lo que evidenció es que era todo lo contrario, porque discutir los nombres mostraba la imposibilidad de ponerse de acuerdo de quiénes eran esos nombres. No había un panteón ya estabilizado. Es más, no había ni siquiera criterios para poder determinarlos. El proyecto planteaba que tenían que crearse dos comisiones, siempre dos comisiones. Una tenía que determinar los criterios y la otra, en base a esos criterios, elegir a los autores. Miren qué nombre voy a decir. El que estaba a cargo de la Comisión de Legislación General, creo que se llamaba así, la comisión, que era Juan José Paso, dijo que lo rechazaban por improcedente. Y a partir de ahí se empezó a discutir. Y lo que evidenció la discusión es que era imposible poner los nombres propios. Porque ¿quiénes son exactamente los autores de la Revolución de Mayo? Estaba Paso ahí, que él se iba a votar a sí mismo, ¿no? Pero no era solo el problema ni de la distancia, habían pasado 16 años, sino de las discusiones sobre cómo entender el proceso revolucionario, qué lo había desencadenado. Por ejemplo, Gorriti, que era diputado por Salta, planteaba que en realidad habría que poner los nombres de quienes hicieron la revolución, de quienes llevaron adelante el proceso que desembocó en la creación de una junta en Charcas y en La Paz en 1809, que antecedió a la Revolución de Buenos Aires. Y ponen en discusión la cuestión regional. Dice, y encima lo hicieron sin tener el respaldo de las milicias, con lo cual tenía razón, porque fueron reprimidos, de hecho fueron reprimidas por esas mismas milicias, en algunos casos, de patricios y arribeños que fueron enviados. Entonces, después decían, ¿se puede poner nombres propios, precisos? ¿Es necesario? Bueno, la cosa es que esto se discutió, no quiero alargar demasiado esto, pero ponía en evidencia que no había no solo que no había nombres posibles de sostener, sino que ni siquiera había criterios para poder determinarlos.
Y eso tiene que ver en parte un poco con lo que planteaba Alejandro. Faltaba una narrativa que dotara que tuviera una capacidad explicativa del proceso revolucionario, dentro de la cual podrían cobrar sentido la elección de determinadas figuras. También estaba en disputa qué había pasado en 1810. Por ejemplo, Gorriti, que era muy perspicaz, decía, en realidad la revolución, esto lo cuento más o menos así, dice, bueno, empieza a mencionar el desastre que era Carlos IV, Godoy, el ministro que era inepto, empieza a nombrar todas las cosas malas de la monarquía española y que desembocaron en la crisis. Entonces, esos son los autores de la revolución. Entonces, obviamente no se puede poner esos nombres ahí, ¿no? Entonces, estaba en disputa todo, las dos cosas. Me parece importante subrayar esto. No hay héroes en abstracto, hay héroes dentro de una interpretación. Por supuesto, pueden ser héroes, pueden soportar distintas interpretaciones, pero tiene que haber alguna interpretación y algún consenso. Eso no se pudo lograr. En la década del 50 volvió a pasar lo mismo. Hay una iniciativa en Buenos Aires que es la creación de una galería de celebridades argentinas. Que son la publicación de unas litografías de algunas figuras junto con unas mini biografías. Y cuando uno estudia lo que pasó se da cuenta de que no había forma de obtener ningún consenso. Lo que terminó pasando es que quedó como una especie de panteón medio porteño. Porque incluso cuando había figuras medio porteño, pero que expurgaba el pasado rosista, ¿no? Pero ustedes vieron que después de Caseros nadie fue rosista. Es como gobernó de 1829 a 1832 y de 1835 a 1852, pero nadie fue rosista. Bueno, eso quedó expurgado. Entonces, ahí uno puede ver estos movimientos, pero por eso cuando hoy en el presente discutimos estas cuestiones, no pensemos que es algo del presente solamente, que no podemos ponernos de acuerdo sobre. Tampoco en el siglo XIX podían ponerse de acuerdo sobre tan fácilmente. Recién en las últimas décadas con Belgrano y San Martín, que es interesante esto que decía Alejandro, a uno se lo reivindica por en ambos casos está la cosa de la abnegación también, ¿no? Entregados a una causa y que subordinaban su propia vida personal a esa causa. Pero las acciones que tomaban eran disímiles. Uno asumió que estaba bien, digamos, con el Ejército del Norte combatir a los ejércitos federales y el otro decidió que no iba a cruzar los Andes para participar de las luchas civiles. Son dos decisiones absolutamente distintas. Y los dos, sin embargo, pueden ser tomados como figuras abnegadas. Pero también esas mismas decisiones hacían que durante mucho tiempo fuera difícil considerarlos como figuras indisputables, indiscutibles. Lo que va a cambiar hacia fin del siglo XIX es que va a haber un relato y una interpretación del pasado argentino y del presente y del futuro. Y en eso, ahí sí van a aparecer San Martín y Belgrano como esas figuras, ¿sí? Que se van a convertir en figuras casi, porque siempre alguien se puede poner a discutir, indisputables. Y una vez que lo hacen, asumen de algún modo una especie de ser representantes genuinos de la argentinidad y por eso pueden ser soporte también de la proyección de distintas interpretaciones sobre la historia argentina. Para poner un ejemplo más o menos reciente, hace 20 y pico de años, cuando se puso en discusión si San Martín en realidad había sido hijo de una mujer perteneciente a un pueblo originario, como si eso hubiera cambiado algo en la trayectoria de lo que hizo San Martín. O sea, no importaba qué es lo que hizo, sino quién había sido su madre. Y eso tenía que ver, obviamente, con un proceso de reivindicación de actores sociales en el presente que proyectan al pasado. ¿Pero por qué funciona esto? Porque ya San Martín representa la argentinidad, y eso explicaría que en la argentinidad también tiene un componente indígena. Entonces, funciona ahora al revés. Primero, San Martín debe ser incorporado como emblema de la argentinidad, y una vez que es incorporado como emblema de la argentinidad, puede ser soporte de distintos contenidos. Los héroes que tienen estas características tienen esas cualidades, ¿no? Belgrano es una figura abnegada, todo, pero uno cuando lo ve actuar políticamente, actúa políticamente, tiene enemigos. Cuando dirige el ejército, para poner cuestiones históricas, mucha de la población movilizada en los ejércitos revolucionarios no estaba de acuerdo en estar movilizada para los ejércitos revolucionarios, no quería ir a pelear a alguien, digamos, que había sido reclutado acá en Rosario. No quería ir a pelear al Alto Perú. Y si desertaba, lo fusilaba.
todo eso, ¿no? Entonces, hay que armar algo. Se puede omitir o se puede, al revés, poner que era algo que le pesaba y que a pesar de que le pesaba lo hacía porque era un deber, de nuevo, para cosas del obligado. No importa, pero hay que poner un marco interpretativo. Un contexto que le dé sentido. Los héroes y los acontecimientos históricos en general no portan el sentido en sí mismo, ¿no? El sentido bueno, es una de las cosas que hacemos los historiadores, no solo los historiadores, pero construimos sentido histórico. No solo los historiadores, por suerte, ¿no? Es algo muy importante la historia para dejarla solo en manos de los historiadores. Pero es importante entender esto, que no es que automáticamente el héroe por determinadas acciones es héroe, ¿no? Tienen que pasar otras cosas. Bueno, y en las últimas décadas del siglo XIX se dieron condiciones para que pasen estas cosas. Fundamentalmente era, creo yo, no sé Alejandro qué pensará, la consolidación del Estado Nacional. O sea que hay algo como un periodo nuevo que permite mirar hacia atrás y decir, bueno, todas esas disputas finalmente permitieron que llegáramos hasta acá y de ahí rescatamos a estas figuras que representan lo mejor de lo que fue ese periodo. Igual, y con esto termino ahora, siempre hay alguien que insidiosamente pone el dedo en la llaga. El que lo hizo en esa ocasión fue Alberdi, que en textos que no fueron publicados en ese momento, fueron publicados posteriormente, criticaba a la historia de Belgrano y a la historia de San Martín que había hecho Mitre. Y ponía en cuestión todo esto. O sea, dice, bueno, finalmente San Martín peleó más tiempo para España que para Argentina, cuando se lo necesitó no vino, cosas que nos suenan como muy fuertes, ¿no? Bueno, todo eso, o sea, siempre hay una posibilidad de decir otra cosa, pero se ve que ya no había audibilidad para eso. No, es muy bueno, me hizo pensar en esto, ¿no? Ese momento en el que ya no hay un público para el discurso iconoclasta, o sea, para desarmar el mito. Y quiere decir que el mito se impuso, y entonces, no sé si ven Los Simpsons, hay un capítulo de Los Simpsons que es muy bueno en ese momento. Es muy bueno y muestra exactamente ese momento. Para los que no lo vieron, supongo que la mayoría lo vio, es un capítulo donde Lisa descubre que el héroe de Springfield, Jeremiah Springfield, bueno, era un mito, o sea, era un filibustero, no era un héroe ni mucho menos, era un atorrante. Ella lo descubre y entonces, claro, bueno, finalmente se ve en la situación ante todo el pueblo de Springfield reunido. Por primera vez ella ve a un pueblo de gente fea, como, bueno, suele pasar, digamos, o sea, mala y hace cosas, pero ahí están todos unidos y todos felices y se sienten como hermanos, y ella tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Desmitifico al héroe o me callo? Y tiene ahí un tipo de los servicios secretos apuntándole para que, si es necesario. Y entonces ella tartamudea, balbucea y dice, Jeremías Springfield era grande. Y todos aplauden y dicen, muy bien, niña, lo dijiste muy bien, Jeremías Springfield era grande. O sea, era lo único que se podía decir. A partir de ese momento era lo único que se podía decir. Quiere decir que había algo que había sellado la unidad o lo que representaba el personaje para esa identidad colectiva, lo que lo transformaba en un hecho absolutamente exitoso, pero que no era previsible previamente. Me parece que el elemento de la aceptación ahí se puede ver muy bien. ¿Qué hace que eso sea aceptable? La verdad que no creo que lo podamos explicar. No veo cómo explicarlo. Puedo entender por qué otros no, pero no es tan fácil entender por qué esos personajes sean aceptados. Lo que es cierto que para esa época, cuento otra anécdota, esta tiene que ver con algo real, ¿no? Con los dibujos animados. Para esa época, bueno, ustedes saben que es la época del circo criollo. Y el circo criollo recorría los pueblos y demás, y representaban obras de personajes que eran reconocidos por poblaciones que en su mayoría eran de origen inmigrante. Entonces, cuenta un inspector de escuela que se quejaba por la falta de sentimiento nacional, obviamente, comunidades que eran fundamentalmente inmigrantes. Entonces cuenta el episodio que ve en un pueblo de la provincia de Entre Ríos, donde se presenta un circo criollo,
y dice, bueno, y en el circo y aparece el personaje de Garibaldi, y la gente aplaude Garibaldi. Aparece San Martín, la gente aplaude, dice San Martín. Aparece la Cenicienta y la gente aplaude. No sé qué hacía la Cenicienta, la historia. No hay modo de saber de qué iba la historia a este punto, pero en cualquier caso, claro, eran personajes que eran populares. Y el tipo dice, bueno, pero aparece Moreno y unos tímidos aplausos, y aparece Rivadavia y otro poco, o sea, la gente no los reconocía. ¿Cómo vamos a fundar una nación en base a personajes que esta población de extranjeros no reconoce? Viva a sus héroes, que es Garibaldi, pero no a los héroes nacionales. Claro, en realidad no reconocían a Rivadavia, no reconocían a Moreno, pero sí a San Martín, que lo vivaban furiosamente. Había algo ahí que había sucedido, que ya había pasado. Eso es genial, digamos, eso es genial y es inexplicable, digamos, no es fácil de explicar, porque no había tiempo real material, no había condiciones materiales para instalar esos héroes, porque no había escuelas en todo el país a través de las cuales difundir esas imágenes. De modo que hay algo que estaba pasando probablemente por otro lado que no podemos ver, que tiene que ver con las acciones estatales en parte, tiene que ver con los relatos historiográficos en parte, pero debe tener que ver con otras cosas que está pasando probablemente más en el llano, por la vía de este tipo de espectáculos, ¿no?, que circulaban en los pueblos, y que los tipos tenían que ofrecer historias en las cuales la gente, sea cual fuera la historia, reconociera a los personajes. Y entonces, claro, se empieza a hacer también popular este tipo de personaje que la gente reconoce, ¿no? Creo que ahí, como decía bien Fabio, las disputas en torno a Belgrano y San Martín desaparecen, siempre va a haber alguno, como decía, o sea, Alberdi es Lisa Simpson, Alberdi tiene todas estas ideas, pero no lo publica, no lo publica. O sea, son textos póstumos, se van a publicar después. Entonces ahí hay una decisión de que hay algo, ¿no?, que no puede ser dicho. Ahora, que no se han discutido no quiere decir que los significados que se le atribuían a lo largo del tiempo no hayan ido modificándose. O sea, no es el mismo San Martín siempre y no es el mismo Belgrano. A mí me parece que hay otra zona de disputa mucho menos evidente, que es qué tipo de significado se le va a atribuir a estos héroes, como un héroe civil o un héroe militar. Un demócrata, más allá de si habían sido demócratas o no en su vida, pero digo, una figura de la democracia, un ciudadano ejemplar, como era representado Belgrano, ¿no? Belgrano no era representado como un genio por Mitre, no era presentado como un hombre brillante, no era presentado como un gran militar. Hay una frase, un párrafo de Mitre que es bárbaro, porque Mitre dice, bueno, no era un gran economista, no era un gran pensador, no era un gran esto, no era un gran gozo, pero fue un ciudadano ejemplar. ¿Por qué fue un ciudadano ejemplar? Porque era más o menos como cualquiera de nosotros, que no somos grandes economistas, grandes políticos, grandes estadistas, grandes militares, pero hicimos lo que teníamos que hacer en el momento que había que hacerlo, ¿no? Esa es la gran genialidad. Entonces está ese, pero también está el héroe militar. Y no casualmente, hacia la década del 30, con la destitución de Irigoyen, después del golpe militar de 1930, etcétera, etcétera, lo que va a pasar es eso, que la figura sobre todo del San Martín, digamos, como el militar, austero, etcétera, etcétera, va a ir ganando cada vez más peso. Porque fíjense ustedes que se convivía con ese otro San Martín, que era el San Martín anciano, el San Martín que daba consejos, ¿no?, ese San Martín más civil. Pero hay una recuperación muy fuerte de ese otro San Martín durante el gobierno de Justo, que es el San Martín militar. Y ahí se contraponen esas dos construcciones de San Martín, que pueden verse como complementarias o pueden verse como antagónicas, que son las que elabora Ricardo Rojas en El Santo de la Espada. Muchos de ustedes habrán visto la película El Santo de la Espada después, basada en este libro, y la de un presidente que era en ese momento del Instituto Sanmartiniano, Pacífico Otero, José Pacífico Otero, que elabora la imagen del San Martín militar, guerrero, ¿no?, el militar austero, etcétera, etcétera. Sí, bueno, ahí es cuando ya
son figuras indiscutidas y por eso lo que se discute no es si tienen que estar o no en el panteón, sino qué atribuciones o qué atributos se les reconocen, qué valores portan. Y uno lo puede poner en paralelo con la discusión con relación a la nación. Ya, digamos, desde fin del siglo XIX, comienza el siglo XX, está la idea de la existencia de la nacionalidad argentina, lo que se discute es qué características tiene. Y eso con relación a los héroes, con relación a los acontecimientos. Por ejemplo, para pensar en acontecimientos, cuando se discute si la Revolución de Mayo tuvo un origen civil o militar, ¿no? O si la independencia tiene que ver con los pueblos del interior o con Buenos Aires. Si Saavedra o Moreno. Lo que hay es una discusión no sobre el acontecimiento, no sobre las figuras necesariamente, que en este caso San Martín y Belgrano, sino sobre cuáles son los valores que se defienden dentro de un mismo marco nacional. Como podemos decir, cambiamos de pantalla. Estamos en otra pantalla, está en otra situación, ya está instalado, ya hay un panteón. Ahí lo interesante, y esto también a veces, periódicamente, y esto a veces tiene que ver con cuestiones de por muy diversas razones, aparece en la opinión pública alguien que dice, el problema es que tenemos a estos héroes muy sacralizados en el bronce, hay que humanizarlos, ¿no? Es muy común esto, que tanto... Bueno, en realidad quienes plantean eso es porque no leyeron ninguno de todas estas historias que estamos mencionando ahora, ni la de Mitre, ni la de Rojas, ni las de Sarmiento, porque los muestran como figuras muy humanas. Digo, también son héroes, no porque son macizos, son pétreos, son de una única pieza. Son héroes porque tienen fallas y a pesar de sus fallas pueden sobreponerse y llevar adelante determinadas acciones. Entonces, eso también es importante. Un héroe no es porque no tiene momentos de duda, no tiene fallas, no tiene errores. Son héroes porque a pesar de todo eso logran trascenderlos. Y en todas estas interpretaciones aparecen, también es importante. Bueno, ahí también es donde se presentan ciertos puntos posibles de discusión sobre estas figuras, pero que nunca terminan de impugnarlas del todo, ¿no? Y también en el caso de San Martín tenemos una particularidad, es nuestro héroe nacional, pero tal vez una figura de proyección continental. Entonces en Chile es también visto como una figura fundamental, pero a su vez participó en las disputas internas apoyando a O'Higgins contra los hermanos Carrera. Y en Perú apoyó el proyecto monárquico contra proyectos republicanos. Y una idea más general es la discusión sobre la proyección de San Martín con relación a la de Bolívar. Entonces, también según la escala que estemos considerando, estas figuras tienen distintas connotaciones. Belgrano siempre va a tener un carácter nacional, ¿no? Ahora bien, algo más. Para ese entonces, muchas de estas figuras que decía Alejandro, que en el siglo XIX no aparecían en los panteones, las figuras locales o provinciales, sí empiezan a aparecer. Empiezan a constituirse héroes de otra naturaleza, héroes provinciales o locales, pero que buscan ser insertados dentro de la historia nacional. De nuevo, una vez que existe la historia nacional, se puede decir cuál es el papel de Güemes y de Salta y Jujuy dentro de la historia nacional. Una vez que existe la historia nacional, se puede decir cuál es el papel de Santa Fe, Estanislao López dentro de la historia nacional. Por eso es importante que haya un marco interpretativo dentro del cual todo esto cobra sentido, ¿no? Eso también es importante tenerlo presente porque muchos de estos panteones locales que existen son posteriores a la construcción de un panteón nacional. Y no es una casualidad, porque son héroes locales en tanto y en cuanto desarrollaron un aporte a la construcción de lo nacional. No solamente, puede ser defendiendo valores o intereses locales, pero que aportan a lo nacional sin duda, no que lo ponen en cuestión. Por eso, ya estamos, en el siglo XX ya estamos en otra situación, lo nacional no es discutible, ya está instalado, está estabilizado, ¿no? Y para eso, bueno, Alejandro recordó el episodio de Los Simpson, que es fantástico, porque está todo ahí, todo. Incluso la decisión ética de Lisa, ¿no? Lo que dijo al final. Tiene que tomar una decisión. Más o menos en el momento en el que Mitre escribía la historia de Belgrano, la versión definitiva, y estaba escribiendo la historia de San Martín, en Francia, un autor que en su momento fue muy conocido, que se llamaba Ernest Renan, después de la guerra franco-prusiana, donde Francia fue derrotado, escribió un texto que es fabuloso que se llama ¿Qué es una nación? No se los voy a contar todo, recomiendo que lo lean. En un momento dice algo muy interesante. Para que exista una nación, una comunidad nacional, los miembros de la comunidad deben haber olvidado cosas.
Es como un imperativo. No solo que reconoce que pasó eso de que se olvidaron, sino que hay que olvidar. ¿Por qué? Porque si recuerdan la matanza de San Bartolomé, si recuerdan las disputas de la Revolución Francesa, etcétera, eso pone en cuestión la cohesión. Bueno, también la construcción de los héroes muchas veces lo que hace es, hacer un recorte de las figuras en donde aparecen como más destacado todo lo que tiene que ver con la unidad, con la comunidad, y se deja de lado todo aquello de lo cual podía ser objetado, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué digo todo esto? Estoy pensando en San Martín, que muchas veces se lo pone a San Martín como un militar abnegado que luchó por una causa, y se deja en un segundo plano su accionar político, ¿no? Es absurdo, o sea, no solo porque tuvo accionar político, sino porque ningún oficial de la graduación de San Martín en una época revolucionaria no tiene actuación política. O sea, está en la naturaleza de la función que tenía. Desde que llegó a Buenos Aires y participó del golpe que desplazó el primer triunvirato, o sea, casi lo primero que hizo fue un golpe. O sea, de ahí en adelante, bueno, entonces, cosas que no es que son olvidadas porque están en los relatos, pero tienen que ser reinterpretadas, ¿no? Es muy difícil olvidar muchas de estas cosas, pero deben ser reinterpretadas porque San Martín tiene que representar algo que trascienda esas disputas facciosas. Y un poco el lugar que tienen San Martín y Belgrano es eso, son figuras que simbolizan elementos que teóricamente compartimos todos y que en su momento ellos lograron expresar. Bueno, y para eso, no es algo que está en la naturaleza de su historia, sino que están las interpretaciones que se hacen sobre esa historia, ¿no? Sí, esto último que dijiste me parece muy importante porque también dice algo del modo en que concebimos la política. El rechazo de la política, la denostación de la política, es algo que está inscripto en el modo que se construyó la idea de la nación argentina. Lo decía Fabio claramente, uno de los rasgos de lo que serían nuestros héroes más representativos, las figuras más representativas, era precisamente que no se involucraron en las luchas políticas. Lo cual, por supuesto, que no es cierto, lo decía Fabio recién claramente, pero en cualquier caso, el hecho de los renunciamientos, no haber venido a luchar en las luchas intestinas, la desobediencia es vista, en el caso de Belgrano, por el tema de la bandera, etcétera, etcétera, es visto como no someterse a las luchas políticas, entendida la política como facciosa. O sea, toda política implica la ruptura de lo que sería la familia argentina. Por lo tanto, el ideal político que se va construyendo a partir de estas figuras, o por lo menos uno de los ideales, me parece, políticos posibles, es que no debe haber lucha política, no debe haber diferencia, que todos debemos estar detrás de la misma idea, lo cual es fatal, lo cual es muy poco democrático. ¿Cómo construimos un país verdaderamente democrático si pensamos que hacer política está mal? Que si hacemos política somos facciosos. Y claro, nuestros grandes héroes, con los que hemos nacido estudiando esas figuras, tenían ese rasgo, que no hacían política. Entonces, de lo que se trata no es tal vez tanto de discutir el panteón de héroes, sino cuál es el significado que se le otorga. Y ahí reponer, lo que decía Fabio me parece importantísimo, reponer que eran hombres políticos, que cuando San Martín va a Cuyo porque forma parte de un plan que es un plan político. Él necesita el control político de Cuyo para, a partir del control político de Cuyo, construir su plan político y militar. Si no se entiende eso, no se recupera esa dimensión política de estos personajes. Claro, cometemos dos errores. Uno es histórico, que puede no importarle a nadie, pero otro es político en el modo de que nos pensamos como una sociedad que tiene que discutir ideas y que está bien confrontar, porque no todos estamos de acuerdo con lo mismo, no todos estamos pensando en el marco del mismo proyecto.
Y para eso hay que hacer política. Entonces me parece que también uno de los desafíos es reponer ese rol político de los personajes históricos. Lo que lo hizo personaje histórico no era que estaban más allá de la política, era que tenían un compromiso político. Por eso se destacaron. Tenían un compromiso político y tenían un proyecto político. Por eso son recordados, ¿no? Entonces un poco se trataría de reponer eso. Y fíjense que de eso podemos hablar si a usted le interesa, pero digo, el famoso episodio del sable de San Martín, ¿no? Robado 2 veces. Es un episodio que muestra muchas cosas, pero una de las cosas que muestra es que, primero, que el personaje cuyo sable es robado es un personaje representativo, pero lo otro que demuestra es que en torno a ese personaje hay muchos proyectos políticos posibles para el futuro. De lo que se trataba con las apropiaciones del sable, por Rosas o en otro momento histórico o en otros proyectos políticos, de lo que se trataba era de definir cuál era el significado que se le otorgaba a las alternativas que se abrían para el futuro en ese momento. Que se depositara eso en un sable era algo puramente simbólico, pero lo que estaba en discusión en ese acto era un hecho puramente político. Y me parece que eso, se trata de reponer eso, ¿no? Sí, no sé si vamos a dejar una cosita más, por lo menos quiero agregar con relación a los sables, de nuevo para deslocalizar todas estas discusiones como particularidades de la historia argentina o de la sociedad argentina, ¿no? O sea, así como el sable de San Martín fue robado 2 veces en la década del 60, las 2 veces creo, una en el 60 y otra a comienzo de los 70 fue. En los 60. Que 65 es la segunda de esas, no me acordaba de esa. El sable de Bolívar también fue robado a comienzo de la década del 70 del siglo XX por la guerrilla del M-19. El mismo propósito, ¿no? Y ahí, de nuevo, ¿por qué? Porque el sable simboliza a la figura y a su vez al héroe, y el héroe a su vez simboliza a la nación. Y lo que se busca es disputar un proyecto político. Qué interesante, el anteaño pasado, cuando asumió Gustavo Petro la presidencia de Colombia, decidió que en el acto de investimiento de como presidente, ingresara el sable de Bolívar a ese acto, ¿no? Y fue toda una discusión política. El presidente anterior, Duque, que era de derecha, Petro es de izquierda, alegó razones de seguridad para que no estuviera el sable. Entonces Petro tuvo que esperar a asumir como presidente, entonces ya tenía el poder para ordenar que vengan. Pero quiero decir, parecen pavadas, ¿no? No son pavadas, porque ahí están proyectándose cosas. Petro había sido también militante de la guerrilla M-19, no había participado porque era muy joven cuando había sido robada, pero bueno, estaba recuperando una historia. Y algo más pasó ahí. Cuando ingresó el sable de Bolívar, todos los representantes de los países se pararon, una señal de respeto, salvo una persona, Felipe VI, el rey de España. Bueno, obviamente las discusiones que esto generó iban desde un acto neocolonial hasta una desconsideración, ¿no? O un descuido, bueno, no importa. Pero quiero decir, son cuestiones simbólicas, pero que son simbólicas, pero porque tienen un peso real. Porque está arrastrando la historia del siglo XIX, la historia colonial, la historia del siglo XIX, la historia de la violencia política reciente, que en Colombia es muy importante. Entonces, digo, así como este ejemplo, uno puede encontrar otros, en muchos casos, que da cuenta de los héroes también son representados por algunos símbolos, y esos símbolos también cargan con un peso muy importante. Y que es reconocido por la sociedad y también son motivo de disputa. El traslado del sable de San Martín durante la presidencia de Cristina Kirchner, que fue todo un movimiento muy importante y tuvo mucha repercusión al Museo Histórico Nacional, ¿no? Bueno, nada, pero ¿por qué? Uno no puede decir, bueno, es un cacho de lata. Obviamente no es un cacho de lata, es algo más. Es un símbolo de un héroe que representa a la nación. Es una cadena se va dotando de sentido una a la otra. Entonces, disputar el sable es disputar el proyecto de nación.
Y en el medio está el héroe, ¿no? Que es lo que estamos hablando finalmente. Creo que hablamos un montón, no sé, podrían hablar ellos para hacer preguntas, no sé cómo venimos de tiempo.